Gracias. Bueno, busquemos Esdras, entonces vamos a ir al capítulo 9, casi terminando Esdras, ¿sí? Nos falta un solo capítulo más para el jueves que viene, que es el 10, y concluimos con el libro. Miren, encontramos en Esdras 9 un título que nos dice, por lo menos en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, oración de confesión de Esdras. Y podemos ampliar con una palabra más, oración de intercesión y de confesión de Esdras. ¿Sí? Porque vamos a encontrar en este pasaje, en esta porción, en este capítulo, una oración de intercesión de él y de confesión respecto a un pecado de parte del pueblo de Israel, del remanente, una parte. Y lo lindo es también ver cómo él oró en un contexto de intercesión por el pueblo, podríamos decir humanamente, hablando como con un carácter de modestia, posicionándose, o sea, él no pecó, pero posicionándose dentro como hombre y como ser humano delante de Dios, en esta oración de intercesión y de confesión, posicionándose dentro de los límites humanos, o sea, no sacando sus virtudes de no haber pecado, sino justamente de doliéndose y, podemos decir, con modestia, orando ante Dios por el pueblo, ¿sí? Cuando leamos este capítulo 9 nos vamos a encontrar con sacerdotes, con levitas, con el pueblo de Israel, pero a veces quizás de primera lectura no encontremos de manera marcada, nos enmarcamos en ver al pueblo de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Pero quiero remarcar en esta introducción, sí, permítanme quizás una introducción más larga, y antes de meternos en el libro, quiero remarcar que es interesante que remarquemos que dentro del centro de este capítulo está Dios. Y centrado en todo el libro de Esdras está Dios. O sea, leemos de Esdras, pero si nos detenemos profundamente encontramos que quien siempre sobresale, y obviamente en toda la Biblia pasa esto, sobresale Dios. ¿Sí? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es obviamente apuntado a la iglesia, mucho más apuntado a la iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos justamente un contexto como es hablándole al pueblo de Israel, obviamente a nosotros, pero es el contexto del pueblo, y esto que vamos a leer en Esdras 9 es referido al pueblo de Israel. Pero qué bueno es que podamos hacer un análisis y una introducción respecto a un contexto que nos ayude también a crecer a nosotros y a entender, digamos, y a dimensionar lo que el Señor también nos quiere decir cuando podemos leer e interpretar lo que Él nos dejó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje respecto a esto, tenemos varios pasajes respecto a confesar nuestros pecados, ¿no? Hay varios, incluso en Proverbios también, en el Antiguo. Pero hay un pasaje en Primera Juan que el apóstol nos deja, en capítulo 1, verso 5, y podríamos leerlo hasta el capítulo 2, verso 5, que nos habla justamente de la confesión. Y esta parte de Primera Juan, el apóstol comienza justamente marcando a Dios, ¿sí? Dice, Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. No hay ninguna tinieblas en él. Y un texto que conocemos, uno de los tantos conocidos que tenemos, es el que dice ahí, la sangre de su Hijo Jesucristo, la sangre preciosa, no lo dice así, pero le agregamos, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo,
nos limpia de todos pecados. Dice también que tenemos pecado y que si, digamos, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Podríamos estar engañando a otro, pero nos engañamos a nosotros mismos si decimos, si el hombre, si el ser humano dice, yo no tengo pecado, se engaña a sí mismo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice ahí, y el texto, uno de los tantos conocidos que conocemos respecto a confesar los pecados, dice justamente, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos detenemos a ver el orden, ¿sí? Miren lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en segundo paso, y limpiarnos de toda maldad. La maldad es la que nos deja ciegos, nos deja sordos, nos deja sin olfato, sin sensibilidad. El pecado genera eso. Nos deja cojos, nos deja paralíticos. Y entonces me recordaba justamente ese pasaje del paralítico, ¿sí? La maldad genera eso. Cuando el Señor le traen al paralítico, el Señor primero le dice, bueno, y le dice por la fe de ellos y por la fe de Él, por tu fe, le perdona los pecados. Dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, empiezan a murmurar alrededor del Señor, ¿quién es este que, si solo Dios perdona pecados? ¿Quién es este para perdonarle pecados? Y el Señor les dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Se acuerdan? Yo sé que no me pueden contestar, pero digo, seguramente se acuerdan. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Y entonces el mismo Señor responde y le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, te digo a ti, al paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor lo sanó. Ahora, antes de sanarlo, le perdonó los pecados. ¿No? Qué interesante este orden. Entonces, bueno, a ver, uno a veces se hace preguntas en la vida, ¿no? ¿Quién no se hizo preguntas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué estará pasando el COVID? Por dar algún caso, ¿por qué y por qué? ¿No? El ser humano es muy de armarse este tipo de preguntas, el por qué. Entonces, también a veces podemos, no sé si te has hecho la pregunta o no, o ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué fue así? ¿Por qué Adán pecó? ¿Por qué Eva pecó? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué tuvo que pasar así? Y seguramente el Señor nos lleve a la Biblia y encontremos delante de Él muchas respuestas. Seguramente cuando estemos en el cielo, los que somos sus hijos, Él nos dará las respuestas a muchas cosas e incertidumbres que humanamente tenemos. Pero también, ¿vieron? ¿No han escuchado que siempre dicen, mira, es mucho mejor antes que hacerte la pregunta del por qué, el para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito divino? ¿Y por qué esta circunstancia que me pasa a mí? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Para qué? Señor, ¿para qué? Como decíamos, seguramente no haya una respuesta, y quizás haya muchas, pero seguramente las muchas respuestas que hay y que el Señor nos declare, leyendo su palabra y nos declare en un futuro, todas conducen a un solo lugar, que es darle gloria a Él. Todo nos va a llevar a darle, y todo nos lleva a darle gloria a Él. Dice su palabra que todo fue creado para Él, por Él y para Él, ¿no?
Claro, bueno, esto no significa, listo, entonces, o sea, el para qué, o sea, lo encontramos justamente en que el Señor es el único justo. O sea, no hay un solo hombre justo, no hay un solo hombre no pecador, y el único justo es Dios. ¿Mm? Todo nos lleva a darle gloria, a ver la diferencia que como seres humanos tenemos delante de Dios. Él es el único justo. ¿Mm? Sigue diciendo primera Juan, ¿sí? Capítulo 2, verso 1, y dice el apóstol, hijitos míos, les digo esto no para que pequéis, les digo esto, ¿sí? Justamente para que no pequéis. Ahora, si alguno entre vosotros ha pecado, tiene, dice abogado, delante del Padre, a Jesucristo su Hijo. Y es más, dice, Él es la primicia, perdón, Él es la propiciación para vuestros pecados. Él es aquella acción delante de Dios, aquella para que Dios, quien no acepta el pecado, quien es santo, tome una posición de piedad delante de nosotros y de misericordia, justamente la única persona que puede acercarnos es su Hijo Jesucristo. Esa es la acción, la propiciación por nuestros pecados. Él es el quien llevó la acción delante de Dios para que Dios vea sobre esa acción y tome y se arrime al ser humano, se acerque de una manera con piedad y con misericordia. Yo no sé si en esta noche hay alguna persona que no haya tomado la decisión del Señor. Yo no sé si está entre nosotros, si puede trascender el mensaje de salvación, seguramente lo y el Señor así lo permite, pero aquel que no tiene a su Hijo Jesucristo en el corazón puede darse cuenta que es la única a Dios el Padre. Los que le conocemos y los que somos hijos de Dios tenemos aquel y quien el Señor ha entrado en nuestro corazón, ¿sí? Le conocemos, sabemos que no hay que pecar, sabemos que nos tenemos que esforzar en ese sentido, a pesar de que Él es, ¿sí? Y nuestro abogado, el Señor Jesús, delante de Dios, y nos ayuda a perfeccionarnos continuamente en su amor, ¿sí? Muy bien, si nos vamos ahora al Antiguo Testamento y nos vamos a Esdras, con esta introducción, pensando en Dios, nos encontramos en el capítulo 9, verso 1 y 2, un primer bloque que yo lo titularía, digamos, la falta, vamos ahora a entrar, la falta de separación. Hubo un problema aquí, una falta de separación con los pueblos en el mundo en ese entonces, no solamente la falta de separación entre pecadores, sino que justa mezcla con ellos y un problema de juntarse, ¿sí? Entre santos y paganos. Podemos dividir también el pasaje con un segundo bloque, del verso 3 al verso 6 inclusive, en donde le pondría de título, así un poco largo, pero sería el contexto de Esdras en su oración delante de Dios, en su oración de intercesión, decíamos, y de confesión. Y después un tercer subtítulo es el verso 7, ¿sí? Que tiene que ver con la confesión en sí misma. Y del 8 al 15, que es el último versículo, ¿sí? Todos estos varios versículos podemos encontrar y podemos titular el reconocimiento. El reconocimiento de Dios y de la posición de Dios
que Él tiene y que Él merece que sea reconocida, y también el reconocimiento de la posición del pueblo, y en este caso, si lo extrapolamos a nuestras vidas, el reconocimiento de nuestra posición, ¿sí? Reconocer la posición de Dios y su persona, y reconocer nuestra persona y nuestra posición, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces a la lectura. Verso 1. Acabadas estas cosas, las del capítulo 8, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, y de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos. No solamente que no se han separado, sino también que hacen, dice, y yo marqué en mi Biblia esta palabra conforme, porque tenemos varias enseñanzas respecto a esa palabra en el Nuevo Testamento, y hacen conforme a sus abominaciones, ¿sí? Verso 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado, solo que no se separaron, sino que hacían conforme, y además, ¿sí?, se mezcló el linaje santo con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado, ¿sí? El pueblo post-exilio, después de salir de Babilonia, ¿sí?, y como estamos estudiando, construyendo aquí, reconstruyendo el templo, y después más adelante, ¿sí?, en Nehemías, bueno, no vamos a adelantar, ¿sí? Llegaron a Jerusalén y habían otros moradores, ¿sí?, otros pueblos cercanos, incluso algunos, y entre ellos, y ellos se mezclaron. Ellos tomaron de las hijas de estos pueblos que se mencionan en el verso 1, se mezclaron. Por ejemplo, podemos ir, yo les voy a marcar, solamente vayamos a Deuteronomio ahora, después un texto para mostrar una referencia del Antiguo Testamento, Deuteronomio 23. Yo lo menciono, yo lo busco y lo leo. Aquel que lo acompaña también lo puede hacer, pero vamos a tratar de avanzar. Dice 23:3: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Hay muchas más referencias de estas, pero me gustaría entrar en dos referencias del Nuevo Testamento y que nos lleve también, nos podamos llevar también reflexiones para nosotros, ¿no?, en lo personal de cada uno. No se han separado, dice la palabra aquí. Se han mezclado y hacen conforme, han tomado de las hijas. No se han separado. Algo que me anoté que es importante también, administrar el no. Cuando el Señor cuántas veces, hay muchas cosas que nos dice no, y como hijos suyos tenemos que también aprender a administrar el no. No se han separado, ¿sí? Y nosotros tenemos que no juntarnos, ¿sí? Miren, o no conformarnos, como dice aquí, no conformarnos al mundo, ¿sí?, no relajarnos. Cuando uno se relaja, no sé, pongo un ejemplo básico, muy quizás hasta burdo. Cuando te tirás en una reposera, tomás la forma de la reposera. Si vos estás erguido y parado derechito o sentado, quizás estás sentado en L, pero vas a una reposera y te relajás y aflojás y tomás la forma de la reposera. O una masa en un bol, la soltás allí y toma la forma del bol. El Señor nos dice en 1 Pedro, yo les menciono, y lo conocemos, el texto, capítulo 1, del 14 al 16, pero solamente marco la línea que hace mención respecto a conformarse, o más bien administrar el no. El Señor nos dice: no os conforméis a los deseos de la carne. No tomes
no aflojes, porque la carne tiene su forma y si aflojás y te conformás, te tomás forma. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Recuerdan estos pasajes? Los tenemos claros. El Señor nos guíe y nos ayude a administrar estos no. No os conforméis a los deseos de la carne, no os conforméis a este siglo. Quería dar un ejemplo, el tiempo no lo va a dar, quizás si lo podemos lo desarrollamos después. Vamos a avanzar, subtítulo 2. Dice, pensamos en el subtítulo como cuál es el contexto en el que se encontraba Esdras haciendo esta oración de intercesión y de confesión, del verso 3 al 6, ¿sí? Vamos a leer el verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Todo este párrafo podemos decir entonces y analizar el contexto de la oración, cómo presentó la oración, cómo empezaba a presentar la oración, porque la oración sigue hasta el 15, obviamente, Esdras, ¿no? Vamos a entrar con dos conceptos que vamos a leer unos versículos y vamos a enlazarlos con lo que hemos leído en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Levítico. Si quieren yo les menciono, como les dije, el que lo quiere lo busca, el que lo quiere lo anota y toma después, ¿sí? ¿No? Génesis, Éxodo, Levítico 16, verso 21 al 22. Dice Levítico 16, 21. Y pondrán, vamos a tomar un concepto de aquí, ¿sí? Digamos, unir matricialmente estos conceptos que nos pueden ayudar a tomar alguna reflexión en esta noche. Dice, pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, y recuerdan, sobre la cabeza de los pecados, todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Una separación. Ahí nomás, cerquita en el 26:40, Levítico 26:40, otro concepto que me gustó, lo encontré y es lindo remarcar, una palabra que nos debe llamar a la atención. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. ¿Sí? Dice Jehová. Hasta que aparezca nuestra... Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo me marqué esa palabra, en oposición. Vimos el cabrito, el macho cabrío, con el pecado depositado en la cabeza, separado, distanciado, y aquí el Señor Jehová en el Antiguo Testamento diciendo,
pecaron contra mí, anduvieron en oposición, en distanciamiento, en separación, ante mi voluntad. ¿Sí? Bueno, ya lo leímos. ¿Cuál es el contexto del pecado? Y lo vemos enmarcado, que como decíamos, Esdras no pecó, pero en su responsabilidad, incluso en su modestia, en esta oración delante de Dios y por el pueblo, él cuando oyó esto, el pueblo habiendo pecado, rasgó su vestido, cortó su vestido, tendría un manto encima, rasgó su manto. Dice la palabra que se arrancó pelo de su cabeza y arrancó pelo de su barba. Muestra de su angustia. Eso hace el pecado, angustia, genera sufrimiento y dice más adelante confusión y vergüenza. Dice, me senté al final del 3, me senté angustiado en extremo. Dice que se juntaron con él aquellos que estudiaban también y seguían la palabra de Dios y que él seguía angustiado. Él dice que siguió angustiado hasta el sacrificio de la tarde. Había un sacrificio a la mañana y había un sacrificio a la tarde por los pecados del pueblo. Y entramos en el contexto del verso 5, que él dice que se levantó al momento de la tarde para el sacrificio, se levantó, y acá vemos un contexto hermoso, en donde él cómo comienza la oración, o cómo va a comenzar esta oración después de su angustia, y que continúa su angustia, ¿sí? Vamos hasta, no me puedo adelantar, pero no me corresponde. En el capítulo 10, al principio, incluso hay muestras de su angustia, y dice que se postró de rodillas, el 5, y extendió sus manos a Dios. ¿Para qué? Para orar. ¿Saben? Me hacía acordar de una oración, que es la oración que el Señor nos dejó como ejemplo, como modelo, y lo encuentro a Esdras, lo encontramos a Esdras en una intimidad con Dios para tener todos los conceptos que el Señor en el Nuevo Testamento nos dejó con esta oración de ejemplo, ¿sí? ¿Recuerdan? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, ¿sí? Posición de Dios, ¿dónde estás? Padre nuestro, que estás en los cielos, en los cielos. Dios es espíritu, está en todos lados. Hoy no sé cuántos somos conectados, 30, los que fuéramos, no importa. Está en el lugar de cada uno, está en todos lados, está aquí, está allí, está en Europa, está en Asia, está en el cielo, está en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en todos lados, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, donde no hay pecado, como en el cielo, así también en la tierra, a través de nosotros, porque aquí hay pecado, y que venga su voluntad a través de su poder, y nosotros como instrumentos, como siervos, ¿sí? Bueno, obviamente sabemos, la oración sigue, ¿sí? Danos el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, como así también nos damos a nuestros deudores o a los que pecan contra nosotros. Estás en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos. Yo lo encuentro a Esdras conectado con esta oración modelo, levantando las manos y alzándose. A pesar de esto, él tiene una intimidad con Dios en oración para extender esta oración de confesión.
porque lo conoce evidentemente a Dios, porque hay una intimidad de conocimiento y una intimidad de oración. Leíamos en Levítico 16 los pecados sobre la cabeza del cabrito. El pecado pesa en la cabeza, el pecado agacha, el pecado, como leíamos, trae vergüenza, confusión, aflicción. Levítico 16 decía los pecados sobre la cabeza. Levítico 26 decía la oposición ante la voluntad de Dios, que leíamos que recitábamos de Mateo 6, de la oración. La distancia del cabrito, la distancia que generan las iniquidades, los pecados en la cabeza y los delitos hasta el cielo. Esto tenemos en el verso 6. Dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Pesa en mi cabeza, en el rostro, dice, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En la oración de Mateo, oramos pidiendo que la voluntad del Padre y que está en el cielo, que no hay pecado, pueda bajar a la tierra donde hay pecado. Y encontraba esta conexión con Esdras diciendo el peso de él, de plantearlo al revés, o sea, nuestros pecados subieron hasta el cielo. La oración de Mateo es que como no hay pecado en el cielo, pueda bajar tu voluntad a la tierra. Y aquí Esdras dice, nuestros pecados han crecido tanto y pesan y se multiplicaron en nuestra cabeza y los delitos han crecido hasta el cielo. El verso 7 es la confesión en sí misma, ¿sí? El verso 7 dice, desde los días de nuestros padres hasta este día. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, de manera general en Israel, dice, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro sobre hoy día. Más adelante en Malaquías, que es uno de los libros que ya hemos podido estudiar entre los jueves, hay una referencia similar, pero ¿por qué digo similar? Porque en ese caso la dice Dios, dice, toma el mismo punto de partida, Malaquías 3, 6 y 7, desde los días de nuestros padres, dice, desde los días de vuestros padres, dice Dios, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vemos aquí Esdras confesando sobre lo que el pueblo había hecho. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos pecado, nos ha llevado incluso al cautiverio en Babilonia, y esa es nuestra confesión. Realmente hemos pecado delante de ti, oh Dios, dice. Ahora encontramos del verso 8 hasta el 15, como decíamos, vamos a encontrar una serie de reconocimientos. Y es donde justamente encontramos que el centro es Dios. Hay un reconocimiento de ellos, pero hay un reconocimiento de quién es Dios. Y vamos a poder terminar con un versículo que es quizás el que nos centre en todo este libro, y justamente habla también de Dios principalmente, dentro de este contexto de la reconstrucción del templo, ¿sí? El verso 8 nos habla de reconocimiento de misericordia, de la misericordia de Dios. Dice, ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos
un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Habían sido cautivos en Babilonia y reconocemos, Dios, que tu misericordia nos ha sacado, que tu misericordia nos da un lugar, que tu misericordia nos da vida, como dice al final, y nos da la posibilidad de ser de siervos, servidumbre. Reconocían, miren, la misericordia lo reforzamos, lo recordamos, si no lo tenemos presente. No, hay cosas que no podemos alcanzar, y la salvación era una de ellas. Por nuestros propios méritos no hay forma de alcanzar la salvación delante de Dios. Y la misericordia de Dios hace que justamente la salvación la alcancemos por medio de la obra del Señor Jesús. Lo que no podíamos alcanzar, Él nos lo da yendo con nuestra fe delante de su Hijo. Más adelante reconocen ser siervos y nos podemos extrapolar, llevar cada uno de estos reconocimientos hacia nuestras personas delante de Dios, ¿no? Primero reconocernos nosotros y reconocerle a Dios. Dice el 9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. De vuelta, reconocimiento de misericordia y reconocimiento de ser siervos. Somos siervos de una cosa o de la otra. Somos siervos de las cosas, de Satanás en el fondo, dice la palabra del Señor, no podés servir a dos siervos, a dos señores, o somos siervos de Dios. Reconocimiento en el verso 10 y el 11, justamente de su pecado, dice, pero ahora, ¿qué diremos? Como decir, ¿qué te vamos a decir, Dios? ¿Qué excusa se puede poner? ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y sabían cuáles eran los mandamientos, los tenían claro. ¿Qué prescribiste, dice el 11, por medio de tus siervos los profetas, diciendo la tierra a la cual entraste y para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia? Sigo leyendo, ¿sí? Porque no lo leímos al principio, entonces la lectura es importante tenerla. Ahora pues, el 12, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad. Yo me subrayé esto también. Dice, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. No procuréis jamás su paz ni su prosperidad. Otra administración del no que debemos hacer, ¿no? No mezclarnos, no procurar la paz del mundo, sino la paz de Dios, y no procurar la prosperidad del mundo, o de los pueblos en este caso, sino la de Dios. Yo les voy a dejar por lo menos las referencias, aquel que quiera tomar nota, Éxodo 34, 11 al 16, y quizás haga una lectura rápida. A ver, Éxodo 34, dice 11, ¿cuál es la referencia? Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Esto ellos lo sabían. Ya estaba claro, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sea tropezadero de en medio de ti. Les dejo la referencia, se puede leer, continuar hasta el 16-17. Cerca de acá, Deuteronomio 7, les dejo la referencia del 1 al 11. Deuteronomio 7,
es otra importante referencia porque ellos sabían esto, el pueblo lo tenía claro. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Es un tema a subrayar también, ¿no? Perdón, nos tomemos algún minuto más, no nos va a hacer mal. Mayores y más poderosas que tú. Nos vamos a encontrar en el mundo con cosas más fuertes, humanamente hablando, o incluso hasta visualmente, digámoslo así, no espiritualmente, visualmente, al ojo humano. ¿Sí? David miraba con otro ojo y otros delante de Goliat miraban con otro ojo. El ojo era distinto, uno espiritual y el otro humano. Entonces, interesante esto, ¿no? Todos estos pueblos mayores y más poderosos que tú. Es cierto, vamos a tener a nuestro alrededor un entorno visualmente, humanamente hablando, más grande, más poderoso que nosotros. Sin embargo, Dios nos dice, no te juntes ahí. Verso 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Voy a adelantarme, a ver. Bueno, también habla aquí que no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para su hijo. ¿Sí? Todo esto ellos lo sabían. Miren el verso 6, yo les menciono 7:6, porque tú eres pueblo santo. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Y también subrayé esto, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No te elegí porque sos más grande, porque sos fuerte. Yo te voy a hacer fuerte. Dios es fuerte. Y esto es la parte linda de subrayar. En el 7 dice, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Fue elegir a Israel, no porque era de lo insignificante. El Señor hace cosas grandes. De lo insignificante salió la semilla de su pueblo elegido en términos de que el Señor iba a nacer de allí y a través de eso y de la obra también ha alcanzado a gentiles, a nosotros, a no judíos y a tantos que se acercan al Señor Jesús. Textos incluso creo que para no solo subrayar, sino memorizar en el corazón. Esdras 9, 13, 14 y 15. Ya terminamos. Parte de la oración dice, más después de todo lo que nos ha sobrevenido, que tuvimos que estar en el cautiverio, en Babilonia, por mucho tiempo, a causa de nuestras malas obras, dice Esdras, lo leemos, ¿sí? Así no, de vuelta, repito, como no leímos, vamos a leerlo. Más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. De vuelta, un reconocimiento de misericordia y un reconocimiento de gracia. La misericordia es, decíamos, no podés alcanzarlo, no tenés. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Era la única sangre sin mancha. No podíamos alcanzarlo. La misericordia de Dios hace que la salvación esté delante nuestra para tomarla a través del Señor Jesús. Ahora, la pregunta y lo que siempre recordamos, cantamos y mucho más en la Cena del Señor, su gracia. La gracia que es aquello que no merecemos y Dios nos lo da.
Dicen ellos, nos ha sobrevenido todo eso en el cautiverio, nos pasó por nuestros pecados, incluso no nos castigaste en la medida que nos tenías que haber castigado. Lo reconocen, ¿sí? Aún no merecido, el Señor nos da ciertas cosas que aún no se merecen por nuestros actos. Dice el 14, es como, ¿cómo diría yo? Es como que Esdras no lo puede, diría algo así, perdón que lo diga así, como que no lo puede creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No puedo creer que de vuelta pecamos, o sea, no puedo creer que después del cautiverio y todo el pecado, y lo vimos y volvemos a hacerlo, una parte del pueblo de este remanente vuelve a pecar, hemos de volver, como se hace una pregunta, como yo no puedo creer, que volveríamos a pecar, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentarnos con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías? O sea, ¿no nos consumirías? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Es como que hay un reconocimiento acá en estos últimos versículos justamente de Dios, de quién es Él y cómo Él es en toda su dimensión, en su perfección, en su justicia, en su amor, en su misericordia, en su corrección. Y si recordamos, lo mencionamos en Malaquías, justamente habla algo así, dice, porque no cambio, dice Jehová, no consumí a los hijos de Jacob. Acá dice, Esdras, no puedo creer que otra vez pecamos y porque nos estarías consumiendo, Dios. El 15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Hay un reconocimiento de cómo es Dios, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible, no sería posible, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Es quizás de las oraciones que no teníamos, o por lo menos yo no tenía enmarcada en mi memoria, en mi reconocimiento, tildada, y es una de las oraciones que creo que debemos tener enmarcada en nuestra Biblia. Y terminar con este texto de Esdras 3, ¿sí? El contexto, y vamos a concluir con el libro el jueves que viene, en todo el contexto de este libro, la reconstrucción del templo. Y quería con esta última parte justamente unir lo que al principio meditábamos y decíamos, el centro de este pasaje, a pesar de todas estas circunstancias, es Dios. Y hay un reconocimiento que debemos hacerle como hijos. Y el capítulo 3, verso 11, se menciona como el texto lema de Esdras, y dice, cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos y se echaban, hacían crecer, se construían los cimientos de la casa de Jehová. Dice, cantaban, alabando, dando gracias a Jehová, diciéndole bueno, y para siempre es su misericordia. El Señor bendiga su palabra y el Señor nos guíe en los pensamientos a reconocerle, a
y a darnos cuenta de la dimensión que Él tiene y merece que nosotros reconozcamos, ¿sí? Señor bendiga su palabra. No sé, Andrés, si quieres hablar.